Bien, amigos, hoy martes del metro, lo mismo que de la economía, se lo vamos a dedicar enteramente al metro porque nuestro asociado, el ingeniero Leonel Carrasco, ha tenido la distinción de traernos a Ildefonso de Matías. Él es ingeniero, experto en transporte, quien echó sus dientes en el metro de Madrid hasta escalar la posición de director general por 8 años. Pero también presidió la Asociación de Metros de Iberoamérica y ahora es un consultor privado. Pero este señor también ha estado relacionado con el proyecto mismo desde su iniciación hasta el momento, que es del Metro de Santo Domingo. Así que, Orión, tenemos la oportunidad de tratar. Buenos días, Santo Buenos Domingo. Buenos días. No, a mí lo que se me ocurre preguntar, a propósito de que usted fue director del Metro de Madrid, nuestra relación tecnológica, si nosotros, ¿qué tenemos aquí? Yo me monto en el metro y sé que abren la puerta, la cierran, me siento, va igual que en cualquier metro. Ahora, uno quisiera saber qué relación tenemos con esa referencia tan importante que es el Metro de Madrid, en términos tecnológicos, por ejemplo, la automatización del tren, ¿cómo es? ¿O es que, igual que aquí, que Fenatran no puede manejar ese tren? Bueno, desde luego las tecnologías que tienen ahora mismo, tanto en el sistema de gestión de estaciones como en el sistema de conducción de trenes, es prácticamente la última tecnología. Yo diría que incluso durante algún tiempo el Metro de Santo Domingo ha tenido incluso tecnologías superiores. ¿Al resto de América? No, pero al del Metro de Madrid, porque curiosamente la implantación, por ejemplo, de la tarjeta sin contacto se hizo aquí en el momento en que se abrieron las líneas, ya venía ya prevista toda la instalación para esto, y en Madrid la tarjeta sin contacto se está implantando desde hace cuestión de unos 12 meses. O sea que, en este sentido, lo que sí que les quiero decir y asegurar es que la tecnología que se está utilizando, tanto en la construcción de la línea 1 como en la 2, son tecnologías que en estos momentos siguen siendo puntas en el mundo. No hay ninguna tecnología en estos momentos. Habrán ustedes escuchado que últimamente se están promocionando metros modernos, sobre todo en el sudeste asiático, que emplean conducción absolutamente automática, sin conductor, y que tienen puertas en andén que duplican las del tren. Eso tiene mucho de discusión todavía en lo que es el mundo del transporte y sobre todo en el de metropolitanos, porque en algunos casos, y dependiendo de dónde se ubiquen este tipo de instalaciones, puede ser positivo y en otros puede ser negativo. Una automatización total, evidentemente, te quita puestos de trabajo, ¿vale? Sí. Y tienes que ver a continuación qué es lo que realmente estás ganando. Porque además necesitas hacer una inversión superior, además necesitas hacer más mantenimiento porque estás metiendo más sistemas. Yo creo que por muchos años, por muchísimos años, el tema de la convivencia de nuevos sistemas tecnológicos en sentido de conducción absolutamente automática y sin conductor, tendrá que convivir durante mucho tiempo con los sistemas que tenemos ahora, que para mí son tan buenos como el tema de pensar de automatizar absolutamente todo. Tenemos resultados ya tangibles ahí de lo que ha sido una de las obras más importantes del Estado Dominicano en los últimos años, como fue la construcción del Metro de Santo Domingo, una primera y una segunda línea del metro que ya dan resultados. Por lo menos la movilidad de personas es realmente impresionante, y el factor el valor de uso de esta obra pues nos dice que fue una acertada decisión del Estado Dominicano, y eso se está ampliando. Pero ¿cuál es la situación ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? El ingeniero, porque está en el día a día, es el ejecutivo de la obra, y usted como asesor, en este momento en que nos abocamos a completar otra parte de lo que fue en su concesión la segunda línea del metro, ¿cuál es la situación ahora en materia de recursos para continuar y en materia de lo que ha sido el trabajo? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde va ahora mismo ese proyecto de ampliación de la segunda línea del metro? Bueno, yo me siento cómodo ahora con un panel así, honrado además, porque
vaya, ningún profeta en su patria pues hace pueblo, pero para mí es un honor yo estar con un equipo primero de local, de periodistas y comunicadores de la talla de ustedes, y de una persona como el ingeniero Ildefonso de Matías, una persona mundial, fue director de la Unión Internacional de Transporte Público, por no decir Unión Mundial, y además fue también director de la Asociación Iberoamericana de Metro y Soterrado, de manera que estamos delante de una figura relevante completamente, conocedora, como decimos aquí, al dedillo de los sistemas de transporte ferroviario. Nos ha servido a nosotros también de soporte al Metro de Santo Domingo, del cual el ingeniero Diandino Peña y todo el conjunto de la OPRE tenemos muchas gratitudes sobre él y el Metro de Madrid. De manera que vamos a pasar, Mozart, a responder la importante pregunta. Pues nosotros pues, debemos de agradecer que el presidente Medina nos había dicho el primer año que él iba, cuando la economía se reconfortara, se pusiera más acorde con las erogaciones, que iba a apoyar. Bueno, y lo ha hecho en este año, en la Cámara Legislativa, pues anunció eso, y nos ha estado inyectando recursos. Nosotros teníamos un proyecto un poquito más largo, pero las circunstancias nos han obligado pues a hacerlo un poquito más pegado, de acuerdo a la posibilidad. Sí, más pegado a la posibilidad. Claro. Y en eso estamos nosotros haciendo el paso más importante, que es cruzar el río Sama con un puente colgante, descomunal, diríamos, en ese sentido, de los pocos puentes que llevan tirantes en el mundo entero. Deben de haber 10, 12. Y esa obra, pues, la está ferroviario, de los pocos que tienen tirantes. Sí, de los pocos que tienen tirantes. Ahorita Ildefonso, pues va a complementar un poco más. Pero de manera que la pregunta es muy interesante. Nosotros nos hemos amoldado y seguiremos amoldados a las circunstancias económicas. Si los recursos fluyen, las posibilidades de nosotros cumplir son extremas, como siempre lo hemos hecho. ¿Y por dónde van las máquinas esas? ¿Y la cueva por dónde? ¿Y qué une la cueva? Oiga, perdón, Guayacán, ¿qué pasó ahí? La cueva que ustedes dan. Esos túneles. túneles. A propósito, eso es impresionante lo que hacen. La honorable embajadora de Alemania, una dama muy adusta ella, y nos sorprendió con su humildad. ¿Sabe lo que hizo la embajadora, honorable embajadora de Alemania? Me dijo: Carrasco, yo quiero ir a Gualey a ver dónde fue que el canasto se derribó. Sí. Y la llevamos, y la señora caminó todo eso, y luego caminó los túneles, distinguido amigo Guayacán. Sí, no era cueva. Sí, no. El señor fue que me dijo. Mire, y se sorprendió. ¿Sabe lo que me preguntó la embajadora? Que si nosotros habíamos ido a estudiar allá, a Europa y la parte principal es de aquí. Sí, porque eso es impresionante. No, el que ha salido más soy yo, porque ni siquiera el ingeniero Peña. Por ver la conformación que tenían nuestros túneles, lo que se llama la parte armada, el arco y los dos hastiales. Bueno, pues ella vio, dijo, bueno, pues yo quizás estoy por ahí en una ciudad de esa, Luxemburgo, Salzburgo, qué sé yo, y felicitó al equipo, al Estado. De manera, Mozart, que nosotros ya tenemos un decenio en esta lide. Hemos tenido la dicha de tener al lado personas de un conocimiento extraordinario, como el ingeniero de Matías, el ingeniero Manolo Vázquez, entre otros, y otros grandes ingenieros dominicanos, estructuralistas, Reginald García, el ingeniero Campuzano en mecánica de suelo. Todas esas personas, de una u otra manera, han colaborado en consultas esporádicas, y otros ingenieros, Nanita Lember, el ingeniero Marino Fernández, que ha hecho todos los puentes dominicanos.
todos los estelares ingenieros dominicanos, especialistas han estado al lado de Yo fui nosotros. relacionista público del CODI en la década de los 70. Sí, Y tanto Reginal sí. como ¿cómo se llama? Nanita Lember, Nanita Lember, esa el gente. Marino Fernández, Marino, ¿cómo se llama el Moreno? Que mencionaste también. Campuzano, Campuzano. doctores en mecánica del suelo. Ese es uno de nuestros primeros ingenieros, doctores en mecánica de suelo. Esos tipos son de altísimo nivel. Sí, Es Romeo más, lo Ginán llaman para también, consultas sí, internacionales. A mí me gusta la seguridad y el confort. ¿Qué hay en el metro? Seguridad y confort del metro de Santo Domingo. Ingeniero, ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿cuál es la... si nos puede explicar un poquito cómo se ha incorporado ahí tecnología con la forma de como operar? todo se compara, y nosotros deberíamos tener una referencia que no sea el metro de Madrid. De Madrid. Vamos a poner el metro nuevo de Panamá y el metro de Puerto Rico. Confort, tecnología, para uno tener una idea de qué tenemos Sí, con lo nuestro, con los pares, con los cercanos. Dígame, ingeniero, ¿cómo Bueno, usted? vamos a ver. Voy a empezar por el de Puerto Rico. El de Puerto Rico, cuando el Estado Dominicano se estaba planteando si debía o no debía hacer el metro, yo creo que una de las grandes batallas que hubo que vencer fue precisamente la comparación con Metro de Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque primeramente el Metro de Puerto Rico llevaba en construcción unos cuantos años, vamos a dejarlo ahí. Sí. Por otro lado, resulta que llevaba unos cuantos años cuando resulta que no había ninguna parte de la red, de la línea, que había que hacerla en subterráneo. Era todo en viaducto, y aquí tecnología y conocimiento para hacer viaductos, pues ¿para qué voy a hablar? O sea, la hay de sobra. Y después estaba el tema del coste, que estaban en los 125 millones de dólares el kilómetro. Y yo entiendo que, visto desde este lado, cuando resulta que simplemente pasando el estrecho, resulta que estás a una centena de kilómetros poco más, era muy complicado el ser capaz de pensar que aquí se iba a poder hacer en 4 años más longitud en subterráneo y por un precio que no tenía ni comparación. O sea, que... ustedes, 50 millones de dólares. Eso no tiene ustedes que son periodistas, cójanse las hemerotecas de entonces Sí, y verán por dónde iba el tema. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, cuando se hace el metro de Santo Domingo, el metro de Santo Domingo se toma como referencia en Iberoamérica para la construcción de metros. ¿Por qué? Pues porque mientras cuando las multilaterales como pueden ser el BID, la antigua Confederación Andina de Fomento, el Banco Mundial, estaban manejando cifras para aprobar proyectos y apoyarlos de 125 millones de dólares el kilómetro, se encuentran de repente que se puede hacer por 50. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto la población dominicana se ha dado cuenta del impacto que esto ha tenido a nivel del continente, hasta tal punto de que proyectos de metro que en un momento determinado estaban parados y congelados porque las cuentas que se estaban haciendo era con un determinado coste de dólares el kilómetro, de repente se dicen, vamos a ver cómo es posible que haya personas que están haciendo esto por 50. Llamen a Diandino. ¿Cómo preguntarle a Diandino? Me consta que lo han llamado. ¿Lo han llamado? Lo llamaron. Me consta que lo han llamado. O sea, me consta que lo han llamado. Y con esa referencia es con la que a continuación se deciden hacer metros como Panamá. O sea, por eso cuando me han preguntado por lo de Panamá, dicen, ¿y cómo se inscribe? Es que el impacto que ha tenido el tema de la obra del metro de Santo Domingo, yo creo que no se llega a concebir muy bien hasta que no te vas fuera y desde fuera ves lo que pasa. Entonces, ¿por qué han venido aquí personas a visitar el metro de Santo Domingo? Pues han venido porque es que en principio les parecía sorprendente. Dice, aquí deben de estar haciendo trampas, ¿no? Para que sean capaces de pasar de estos costes a estos otros. Entonces, ¿eso a qué lleva? Pues lo que digo, aquellas multilaterales que tienen que, de alguna manera, financiar en muchos casos líneas de transportes en América Latina,
resulta que se empiezan a plantear hasta qué punto cuestiones que desde el punto de vista de rentabilidad social y económica antes no lo eran, con estos costes sí que lo son. A propósito, preguntaba Orión, la característica tecnológica de nuestro metro, o sea, cómo se define en el mercado, en qué nivel se encuentra de generación. Sí, vamos a ver, una de las características que le hacen competitivo al metro, con independencia de que tienes que mover mucha cantidad de ciudadanos y que realmente cuando más competitivo es cuando, además en superficie, tienes una cantidad de vehículos enorme. Impresionante. Lo que la caracteriza es, primero, la seguridad. Si realmente se toman características de la cantidad de millones de viajes que se hacen en el mundo al día y se ve con relación a los accidentes, es impresionante. Es que es impresionante. Impresionante, sí es. O sea, yo les puedo decir que por problemas de circulación en el metro de Madrid desde que se inauguró, por problemas de circulación pura y dura, no ha habido ni un muerto. Y estamos hablando que se van a cumplir 100 años y que se están moviendo del orden de 600 millones de viajeros al año. Estoy oyendo eso. Eso, claro, es por lo que dice la UITP, decía que había que duplicar en cuanto se pudiera los viajes en el mundo, los transportes públicos seguros, porque era un factor de disminución enorme de la accidentabilidad. Entonces, en esa partida, el metro es una herramienta tecnológica de primer orden. ¿Cuáles son las otras características? La rapidez y la puntualidad en los horarios. Es decir, que una cosa que tú tengas un avión es muy rápido, pero si tú en el aeropuerto tienes un retraso de 2 horas, pues bueno, la rapidez ya empieza a ser relativa. Los tiempos de espera pues empiezan a molestar un poco, y en la valoración de lo que tú haces de ese modelo, de ese tipo de transporte, pues pesa una parte negativa importante. En el ferrocarril moderno eso no pasa. En el ferrocarril moderno tú sabes que coges un tren, sea de metro o sea de larga distancia, a una determinada hora, sale a esa hora, y es que además llega a la hora que te dicen. Eso es imposible hoy por hoy, ser capaz de garantizarlo en otro tipo de transporte. La seguridad en el recorrido, es que usted nos explicaba antes de entrar a cámara, que la tecnología del metro de Santo Domingo es casi enteramente computarizada y que el conductor del metro no puede ni acelerar ni desacelerar, sino simplemente controlar las entradas, los accesos. En situación de circulación normal, cada uno de los trenes lleva programado en la computadora una determinada velocidad en cada punto del recorrido que le hace ir a esa velocidad exacta y le frena en el momento de llegar a la estación de forma absolutamente automática. O sea, usted decía al principio que, y lo señalaba muy bien, la característica de nuestra aquí, el parque vehicular es bastante amplio, el parque vehicular aquí en el país, y a pesar de que tenemos un instrumento como este, como el metro de transporte, que maneja, ¿por cuánto estamos movilizando promedio mensual entre las dos líneas? Alrededor de 4 millones de personas. Entre las dos líneas. Sí, tenemos 210.000 diarios. O sea, a pesar de eso, los tapones, los problemas. Entonces, a veces quienes todavía, quedan muy pocas voces, pero quedan por ahí, quienes cuestionan el asunto de la inversión en el metro y dicen, bueno, pero siguen los problemas, como si se tratara que el metro es parte de la solución, no es toda la solución. ¿Usted puede explicar eso, cómo se articula lo de que estemos pensando en construir metros, pero los metros se van construyendo y se sigue construyendo? Son obras de largo plazo. De largo plazo, con el asunto de los otros medios de transporte y su incorporación, su interrelación. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Pues, mira, alguien podría pensar que como toda mi vida he estado metido en cuestiones ferroviarias, yo soy un defensor a ultranza de las soluciones ferroviarias. Sí. Pues es que no es así. Y además entiendo que estaría absolutamente equivocado y además induciría a confusión a las personas. Yo el tema del transporte integrado en una ciudad o en una nación
yo creo que se entiende, y no solamente lo entiendo yo, sino muchísimas personas con las que hemos debatido este tema, es como si usted tuviera de repente una caja de herramientas en su casa. Y de repente tiene que hacer una cosa en su casa, pues colgar un cuadro, ¿no? Pues en las herramientas a lo mejor tiene una perforadora automática de última generación que le sirve para hacer el agujerito, ¿vale? Pero a lo mejor también tiene un clavo y tiene un martillo. Dice, oye... De la primera generación. Pero ¿para qué me voy a ir a meter? Si yo tuviera que hacer 100 agujeros, pues evidentemente me cojo esta herramienta y hago 100 agujeros. Yeah. Pero si necesito hacer uno, pues ¿por qué no voy a coger el clavo y ¡pum!, lo pongo con el martillo? Sí, sí. Entonces, bueno el símil, no hay que empeñarse en pensar que porque tengas una herramienta excepcional, que es para utilizarlo en una serie de ocasiones, no vas a utilizar las otras que vienen perfectamente. Correcto. Entonces, empezando por el caballo, siguiendo por la bicicleta, los motores, los coches, los buses, los metros, los trenes, los gobiernos tienen una panoplia encima de la mesa de herramientas del transporte que lo que tiene que hacer es saber en qué momento utiliza cada una de la forma más eficiente, y en la eficiencia entiendo que es la parte económica, la que entra también. Claro. Entonces, en el transporte tenemos ahora cada vez más herramientas, ¿eh? O sea, teníamos hasta hace poco tiempo los metros, pero no teníamos los tranvías de última generación ni los metros ligeros. Sale eso, después salen los buses guiados, hay un montón. La labor que tiene el gobierno es ser capaz de comprender que tiene todas esas posibilidades, utilizarlas de forma adecuada en cada momento, y hacerlas complementarias unas de otras. O sea, los autobuses tienen que seguir cumpliendo su misión, porque realmente las características tecnológicas que tiene un autobús de tener paradas en un espacio relativamente corto, que en vez de ir el espacio entre paradas no es como el del metro, que son 800 metros, dice, no, yo necesito un transporte público que me pare cada 500 o cada 400. No lo hagas con un metro porque le volverás ineficiente. Utiliza otra herramienta. Entonces, de todas las que tienes, coge las eficientes. Su experiencia, dígame una cosa, tomando en cuenta el territorio nuestro, que comparado con otras naciones es un territorio pequeño, se proyecta incluso, ya eso está proyectado, la posibilidad incluso que tengamos un metro interurbano, o sea que podamos meternos a nivel nacional de cruzar desde Jaina, por ejemplo, a Santiago, y hay quienes han proyectado que eso, con el metro local. Exactamente. ¿Cómo ve usted esa opción para una economía como la nuestra y para un territorio como el nuestro? Bueno, yo parto de la base de que el proyecto de esta línea ferroviaria va a tener un debate nacional. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener es tan brutal que sería imposible pensar que no haya debate. O sea, lo mismo que ocurrió con el metro, con la línea 1. Así es. La importancia que puede llegar a tener esta infraestructura la va a medir precisamente el debate. Si no hubiera debate, pues es que es igual que dice, no, es que ha habido un señor que se ha comprado una bicicleta, mi vecino se ha comprado una bicicleta, vaya un debate a nivel nacional, seguro que no lo hay. Pero el impacto que puede tener esto a nivel de movilidad de las personas y a nivel de la economía es tan de serio. Movilidad de carga. De carga, sí. Es todo, es todo. Porque todavía los Jaina Oriental y Jaina Occidental, que es el puerto de donde va a partir ese metro, todavía carga entre el 60 al 80% de toda la carga nacional. Sí, es que la capacidad de transformación que puede llegar a tener esa infraestructura es tremenda. Yo creo que el otro día comentábamos Leonel y yo, que era seguramente difícil ser capaz de transmitir a la población dominicana lo que puede llegar a ser eso. Sí, exactamente. Y la otra cuestión que se plantea es el tema de las distancias. Realmente, pues la isla tiene las dimensiones que tiene. Si tú comparas y hablas de redes de ferrocarril en España, en Alemania, en Francia, en Japón, dice, ¿y a nosotros eso cómo nos cae? Exactamente. Bueno, pues yo diría, vale, pero por ejemplo en España hay una línea de alta velocidad que tiene 70 kilómetros.
la que va a Toledo. Ah, Entonces, muy bien, sí. Yo lo que quiero con todo esto es... Es bueno el símil, por sí, Sí, porque... y después tenemos líneas de Sí. alta velocidad que tienen estaciones a menos de los 125 kilómetros que hay entre Santiago y Santo Domingo. Entonces, yo lo que creo que es que si a poco es que se analice la viabilidad, viendo el futuro que tiene el valle, la rentabilidad social y económica que tiene esa infraestructura importante. le lleva a que seguro que el retorno de la inversión es uno de los más cortos en tiempo que puede tener ninguna A infraestructura. propósito de eso, bueno, Qué hay bueno, una qué primera cosa que contuvo cualquier idea de desarrollar ferrocarril en el país. Los ingenieros de transporte dominicanos analizaban, como usted dijo, lo pequeña de la isla. Territorio demasiado corto como para usted pensar en sistemas de tren que fueran económicos, que fueran rentables, que pagaran sus costos de inversión. Eso realmente paró por mucho tiempo. La solución es más. Nosotros teníamos ferrocarril antes de claro. iniciar el siglo XX, o sea, Sí, 1890. Sí. Entonces, Sí, sí. pero incluso montamos líneas de transporte en el Cibao, que cuando muere Trujillo ahí la dejaron Pedro, la dejaron inactiva. Pedro, perdóname. Siempre tendemos a pensar que nosotros somos unas personas especiales. No, es que mi país es que no es igual. El proceso ese que tú me estás describiendo y que lo conozco, por ese proceso han pasado muchas naciones. Por ejemplo, España. El abandono de parte de redes del ferrocarril no se ha vuelto a recuperar hasta que de repente se vio que la apuesta por el ferrocarril en el sentido de la alta velocidad era una apuesta Exactamente. que era buena apuesta. El abandonar líneas antiguas, hay ejemplos en el mundo, los que quieras, pero sin embargo, en la vuelta al ferrocarril con nuevas tecnologías se ha demostrado que es absolutamente competitiva. Hay otra cosa que nosotros quisiéramos que se tomara en cuenta. Quizás uno está pensando demasiado, proyectando demasiado el futuro. La única riqueza real que se ha identificado en la República Dominicana es, por cosas de la naturaleza, nuestro yacimiento de minerales de oro, plata, cobre y zinc, minerales básicos se le llaman. Están localizados en una extensión muy cortita que va desde Monte Plata hasta La Vega. Es una loma llena de esos minerales. Nosotros somos ya uno de los principales exportadores de oro y plata del mundo. Pero por ahí viene el cobre y el zinc, cantidades inmensas. Cuando se proyecte este ferrocarril de carga y pasajeros hasta Santiago, es posible pensar, siempre que lo demuestre económicamente factible, en hacer una entrada a esa zona y recoger esos minerales e incorporarlos al tren y traerlo hasta el puerto de Jaina. Claro. Ahora viene por carretera, al puerto de Sí. Jaina. Yo lo que creo es que no es solamente que sea posible, es que yo pienso que todo ese tipo de cuestiones hay que estudiarlas para sacar la mayor eficiencia a la troncal que tú vas a hacer. O sea, Claro. tenemos un eje clarísimo que es el Jaina, Santo Domingo, Santiago. Correcto. Pero eso no es algo que es que va más o menos cerca de la Duarte y se acabó. No. Sí. Es que tienes que ver qué necesitas de complemento para tener accesibilidad a otras zonas industriales del valle. Y agropecuaria también. Y agropecuaria. A lo que El Berca sea. Santo Domingo pudiera ser suplido por tren. A lo que sea. Y el tema que estábamos hablando antes de las distancias. Pero si es que al final todo esto se mide en tiempo. Ya es decir, no, es que estoy a 15 kilómetros y no merece la pena, o estoy a 200 y sí la merece. Lo que merece la pena es que resulta que te planteas que tú puedes lanzar trenes que en el caso de mercancías pueden ir a 140 kilómetros hora. Sobre todo aquí, que se tiene una posibilidad muy alta, porque como se parte de cero, no tiene los condicionantes que tienes en otras redes, como pueden ser europeas o americanas, y que puedes ir a 250 con el de pasajeros. Sí. Entonces,
cuando tú dices que cualquier persona que hace el viaje Santiago-Santo Domingo se puede ahorrar más de 1 hora, oye, espérate, que eso es que es lo que te ahorras, y lo que te ahorras ahora, que si pasa el tiempo y la Duarte se sigue congestionando, todavía el problema será peor. Eso es así. Pero mire usted, la mayor causa de deterioro de la Duarte es que transporta minerales. Minerales, sí. Principalmente el ferroníquel. Sin duda. Porque es muy pesado traerlo desde la loma, ahí en la posibilidad de Bonao, hasta el puerto Pedro, de Jaina. ¿alguien ha echado una cuenta de cuál es la inversión en mantenimiento de la Duarte como consecuencia de todo el tonelaje que está pasando por ella y que a lo mejor no tenía que pasar? Así es. Ese es el alcance que debe tener un estudio social y económico cuando tú estás analizando una nueva infraestructura en ese eje. Eso lo tiene que tener en cuenta, porque al final son ahorros para el Estado. Aclarar una cosa. Además, los riesgos de accidente también. Bueno, de eso no quiero. Eso es otro una plaga. Increíble. Increíble. Una cosa, ingeniero, usted me acaba de decir algo que yo quisiera que usted no, porque nosotros somos aquí iniciados, no conocemos la experiencia. Yo sigo siendo iniciado, Pedro, de verdad. Yo aprendo todos los días de esto. Pero, óigame, usted acaba de mencionar que por una misma vía se puede ir un tren de pasajeros a 250 kilómetros por hora y un tren de carga a menor velocidad. Y eso simplemente, si se programa, no hay problema. Claro, no hay que construir una vía para cada cosa. No, es la gran ventaja que hay aquí. La gran ventaja que hay aquí es que si de partida tú sabes cuáles son los condicionantes con los que a lo que tiene que dar servicio esa infraestructura, perfectamente tú puedes decir, oye, no, yo no voy a hacer una vía para que vaya un tren a 400 kilómetros por hora. Yo voy a hacer una vía de un tren de altas prestaciones para pasajeros que es compatible con un transporte muy rápido de carga. ¿Y eso por qué? No tenemos la vía y por lo tanto tenemos que diseñarla, no tenemos el material móvil y habrá que comprarlo, mientras que en otros sitios ya están condicionados por lo que tienen. Es muy importante. Exactamente. Eso limita a cualquier tipo de programación. Claro. Y todo eso está diseñado, ¿verdad? Claro. Eso está planificado ya. Hay una proyección eso. O sea que si en algún momento cada administración de gobierno dice, bueno, yo quiero continuar, vamos a arrancar con esto y vamos a ver si eso ya eso está listo ahí. Eso está nosotros pensado, tenemos, distinguido, nosotros tenemos ya 3 anteproyectos, uno preparado por Francia, su gobierno, una compañía de ellos, Sistra. Tenemos un estudio de Metro de Madrid y tenemos otro estudio de la firma Teco. Es decir, nosotros tenemos ya esas 3 propuestas de anteproyectos. Y el de Francia fue marejo porque dijo que la cuota de recuperación estaba dentro de los entornos que se hacen ese tipo de obras. Incluso fue también las exigencias que hacen los bancos internacionales de préstamo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos. Bueno, que nosotros tenemos ese anteproyecto ahí y que yo soy también de opinión que va a traer mucho debate, pero va a ser para ulteriormente el beneficio de la nación. Sí. Bueno, la experiencia suya, entiendo yo, por lo que nos ha referido el propio Leonel Carrasco, se concentra mucho en lo que es un tren de carga y pasajeros, o sea, de transporte colectivo. Yo no sé si también de eso que interurbano o interciudades, porque le voy a plantear una interrogante que ojalá pueda orientarnos. Nosotros estamos ante una grave disyuntiva. Nosotros queremos comunicar el sur con el norte, y pasando por el mismo centro de la isla. Lo que pasa que ahí está el macizo central, la cordillera nuestra, la más alta de las Antillas, y donde están las zonas protegidas más importantes, donde surgen nuestros principales ríos. Cuando se presenta problemas de ingeniería para una obra de este tipo, ¿cuál de las dos soluciones ofrece más riesgo? ¿La por carretera o por tren? Con respecto al ambiente. Vamos a ver, cuando yo estaba hablando antes de rentabilidad socioeconómica,
en la parte de la socio estaba metiendo la medioambiental. Claro. Entonces, normalmente cuando tú haces una evaluación de este estilo y tú calculas la capacidad de transporte que tiene un carril de carretera o de autovía comparado con el del ferrocarril, a la primera conclusión que llegas es que ocupa muchísimo menos espacio el ferrocarril, pero mucho menos espacio, ¿eh? O sea, la necesidad de plataforma, de espacio natural que tú requieres para ocupar con una autovía, que al final lo que va a transportar por carril es una determinada cantidad, no tiene nada que ver en capacidad con la que te permite el ferrocarril. Es un componente sumamente importante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Para comenzar. Sí, para empezar. Y por el otro lado, una buena parte de de un trayecto de esa zona se puede hacer por debajo de la tierra, no necesariamente en superficie. Lo que ocurre es que, por otro lado, el ferrocarril es muchísimo más respetuoso con el medio ambiente que la carretera, muchísimo más. Tiene muchísimas menos emisiones. El tema del ruido, cuando evidentemente tú estás haciendo mediciones de ruido, el ruido que te produce pasando un tren de alta velocidad es el que es, pero ese ruido lo produce en el momento que pasa y se circunscribe a un tren y a una zona. Y todas esas cuestiones negativas siempre se pueden mitigar. Es mucho más difícil mitigar el tema de la carretera, donde tienes problemas de polución, donde tienes temas de contaminación de medio ambiente, donde tienes temas que afectan a las personas por ruido. Y asentamientos. Y el problema, buscando la carretera. Y el problema es que es más complejo. El tren, curiosamente, como resulta que tiene unas características de trazado más exigentes que las de la carretera, en muchas ocasiones tienes que ir de forma obligada a hacer túnel. ¿Por qué? Pues porque no puedes hacer como se hace bajar, cojo y la carretera y me hago un diseño con curvas de un radio bajo, le pongo una limitación de a 40 y lo he solucionado. En el tren esas cosas no se pueden hacer si además quieres que sea un tren eficiente y de altas prestaciones. Pero desde el punto de vista hasta paisajístico, los impactos del tren son mucho menores. Un recorrido por Europa en un tren, por planicies y por los escarpados, por los Alpes, eso es preciosísimo. Yo quería hacer a propósito un comentario, don Pedro y Mozart. El gobierno de Ecuador está ahora mismo recuperando la línea férrea antigua de Guayaquil a Quito, que la diferencia de cotas son abismales, porque Quito también es una ciudad andina muy alta, diríamos quizá la tercera más alta, después de La Paz y otras más que hay por ahí, Ciudad México. Y entonces, ese tren es un tren panorámico, se pasa por un punto que le dicen la Garganta del Diablo, donde se ve ese macizo de la cordillera andina preciosa, y que el medio ambiente queda necesariamente preservado porque nada más tiene parada en los asentamientos de pueblo que el tren por obligación se para a tomar pasajeros carga. De manera que en el aspecto medioambiental es una diferencia descomunal que hay entre una carretera y una vía. No queremos que usted nos vaya sin hacerle ya una interrogante. Yo, antes de que me vaya, y aparte de lo que te vaya a responder ahora, Pedro, yo sí que quiero hacer un comentario que creo que es bueno adelante. Por favor. Bien, el comentario es que la experiencia mía me dice que el reto de las naciones no es tan solo construir nuevas infraestructuras, sino en mantenerlas. Exacto, o sea, la modernidad de los países, no se mide por el hecho de la infraestructura que tiene hoy, sino de la que va a tener dentro de 15 años. Así es. Yo he visto infraestructuras que prácticamente se han regalado a países africanos o en América Latina que eran preciosas el primer día y cuando ha sido al cabo de los 15, en algunos casos la carretera es que ha desaparecido. Por algo usted nos dice eso, porque óigame, anteanoche tuvimos que suspender prácticamente una presentación, concluyó por una goterilla gotera de un edificio que hace 40 años se construyó y era un ejemplo un problema de mantenimiento, de infraestructura, por un problema de mantenimiento. Es un mal de... Pero bien, la pregunta, nosotros, a más de líneas de transporte de carga y pasajeros, a finales del siglo XIX, que inauguramos entonces
desde Sánchez hasta La Vega, Santiago y Puerto Plata. Efectivamente. Después de eso, desarrollamos muy intensamente la industria azucarera. Si usted, que ya tiene un buen tiempo aquí, examina, se va a encontrar con líneas férreas que van incluso desde Jaina hasta el centro mismo de la provincia de Monteplata. Romana y el este está lleno de líneas férreas. Todo lo cual plantea la posibilidad, por aquello de derecho de paso, derecho de vía que ya están establecidos. Es más, todavía se dice que la línea Sánchez-La Vega, los derechos de paso que eran por un siglo están activos. O sea que pueden perfectamente retomarse. Bien, la pregunta es, estamos entonces, ¿eso factibiliza la posibilidad de un sistema de transporte de carga y pasajeros para toda la isla? Cuando yo voy hacia donde vivo ahora, en Juan Dolio, y veo la autovía del Este, y en medio de eso un pasaje donde caben perfectamente una línea de tren, me digo, óigame, qué factible fuera una línea de tren Santo Domingo, San Pedro, Romana o Higüey. Pues vamos a ver, cuando se realiza un proyecto de este estilo, una de las cuestiones que siempre se plantea es cómo eres capaz de tener una trocha sobre la que tú puedas trabajar. Habrá seguramente tramos de estas antiguas vías que desde el punto de vista de plataforma se puedan ocupar y aprovechar, y habrá otras que seguro que va a haber que tener que modificar. Porque los requerimientos que tiene el material ahora mismo, aunque tecnológicamente hay soluciones que te permitirían seguramente hacer una adaptación de forma que fuera el material móvil el que se adaptara y no tener que adaptar la infraestructura, los costes normalmente a lo que te llevan es aprovecha de todo lo que tienes, lo que puedas, e intenta ir a cuestiones que sean hoy por hoy prácticamente estándar, porque si haces cuestiones que no lo son estándar, los costes después de mantenimiento te van a ser muy superiores, ¿no? ¿Cuánto agradecemos a Ildefonso de Matías estar con nosotros, este ingeniero español que todos vieron por su historial, que tiene una experiencia enorme, incluso internacional de relevancia, que ha estado asesorando nuestro metro de Santo Domingo desde prácticamente surgió. Por tanto, hemos tenido la garantía de que personalidades de este nivel estén muy cerca de esta obra. Así es. Todavía sigue. Incluso veo que tiene una oficina de representantes aquí, su firma de consultores, que se llama Soluciones Integrales de Transporte. Está al servicio de cualquiera que nos quiera usar. Miren, señores, aquí hay empresas grandes. El consorcio Central Romana es grande, el consorcio Vicini es grande. Yo veo, pero muy cercano, la fecha en que esas grandes empresas privadas se asocian al Estado para desarrollar lo que llevábamos ahorita. Eso, claro. Una gran solución es una solución. de transporte de carga y pasajeros por tren. Es una solución. Nos faltó un temita que después lo vamos a tratar. ¿Por qué se han liberado los trenes, los sistemas de trenes, de ser autogeneradores de energía y dependen ahora del sistema eléctrico? Ya no necesitan eso en ninguna parte, ser autogeneradores de energía. O sea, ellos mismos, con carbón o gas, tener una caldera que impulse el tren. Ahora hay otro sistema que se está empleando y que está aquí en Santo Domingo, que es que cuando el tren está frenando, está mandando energía a la red. ¿Ah, sí? Sí. Y uno de los trabajos que precisamente está haciendo ahora el Metro de Santo Domingo es, en los programas de conducción del tren, hacerlo de tal manera que la devolución de energía sea lo más efectiva posible. Porque cuando tú devuelves energía, no se escapa en caso de que haya otro tren cerca. Entonces tienes que estar jugando con el programa de operación de trenes y con el ordenador, de tal manera que el tren, que en un momento requiere energía, sea alimentado por el que la está devolviendo. Muy bien, muchas gracias. Interesante, van a quedar muchos temas por tratar en el futuro. Gracias por traernos a este profesional, ingeniero Carrasco. Sabemos que ya está aquí, que podemos, por tanto, traerlo cuantas veces nos plazca y él esté disponible, lógicamente.
Se ve que es un hombre que entrega conocimiento. Sí, señor. Sí, señor. Así que Yo estoy encantado. Muchas gracias. No sé si se ha notado, pero es que me gusta. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero ahora ha llegado Lalo con muchísima Que información. hubo back to back to back. Hubo back to back. En Baltimore. En Baltimore. Pues de eso, pues, por menos de eso. 3 jorroncillos. 3 jorroncillos. Baltimore sigue al frente de la Para que lo de la sepa. Y los Yankees de la Liga Americana. Bueno, pues eso es. Dale, Démosle Lalo. para adelante, ahí están los dominicanos. Buenos días, don Lalo. Con un poquito de delay, por aquí estoy. Saludos.